Vamos a orar. Señor, te adoramos, te bendecimos, damos gloria y honra a tu nombre, Señor. En esta mañana agradecemos tu bondad y tu mucha misericordia para con nosotros, que nos haya permitido poder estar en nuestro culto público, Señor, para que como una familia, Señor, como una iglesia, como lo que somos, podamos dar gloria y honra a tu nombre, Señor. Y hemos adorado tu nombre ya en esta mañana por medio del estudio bíblico, por medio de las oraciones, por medio de nuestras alabanzas, de las canciones. Y te pido que nos ayudes, Señor, a adorarte, Señor, por medio de la escucha reverente de tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a nuestros corazones, Señor, y que podamos, Señor, ajustar tu palabra a nuestras vidas, Señor, ajustarnos a ella, Señor, y que podamos hacer los ajustes necesarios en nuestras vidas para nosotros honrarte y nosotros vivir vidas que te agraden. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a estar hablando, el título de esta mañana es: el que huye de Dios se encuentra con Él en la tormenta. Repito, el que huye de Dios se encuentra con Él en la tormenta. No se puede huir de la voluntad de Dios sin consecuencia. Siempre habrá consecuencia cuando nosotros queremos huir de la voluntad de Dios, aunque la gracia del Señor siempre nos va a perseguir, pero aún así hay consecuencias de salir huyendo. La pregunta que sigue aquí es: ¿puede un creyente huir de Dios? ¿Podemos nosotros como creyentes huir de Dios? Parecería como algo irracional o algo impensable, pero en algún momento de la vida, todos nosotros, sin excepción a la regla, todos nosotros en algún momento de la vida hemos estado huyendo de Dios, hemos estado huyendo de la voluntad de Dios, hemos salido corriendo tras nuestros deseos y tras nuestras expectativas. Y tiene entonces el Señor que ubicarnos y tiene el Señor que traernos nuevamente hacia Él, como siempre Dios lo ha hecho y como siempre Dios lo hizo desde el principio, que Dios pone la iniciativa, Él toma la iniciativa y Él sale a buscarnos. Dios toma la iniciativa, nos sale a buscar y luego nos abraza. En el texto que tenemos para hoy es el libro de Jonás, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 17, que es todo el capítulo. Y no lo vamos a leer, lo vamos a leer en el transcurso del desarrollo de la predicación para que ganemos un poco de tiempo. Jonás, que es el único profeta enviado a los gentiles, enviado a profetizar a los gentiles. En el Antiguo Testamento nosotros no vamos a encontrar a un profeta que haya sido enviado específicamente a un pueblo gentil. Jonás es enviado a Nínive. Los ninivitas en tiempos de Jonás eran conocidos por ser extremadamente perversos. Oiga, como dije, extremadamente perverso. La maldad de los ninivitas había provocado que Dios entonces enviara al profeta Jonás específicamente para advertir del juicio inminente de Dios hacia Jonás. Y nosotros vemos en Jonás, en el capítulo 1, a la altura del versículo 2, dice el versículo 2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, la maldad que había en esta ciudad, la pecaminosidad, la depravación, no era pequeña. Y aquí nosotros encontramos una frase que dice que ha subido delante de mí, indicando el pecado constante de este pueblo que había llegado al punto ya de ser intolerable ante los ojos de Dios. Ahora, ¿quiénes eran los ninivitas? Bueno, Nínive era la capital del imperio asirio.
y era una de las civilizaciones más violentas que se conoce de aquel entonces, una de las civilizaciones más violentas y más temida. Cuando se habla de un imperio que causaba terror, eran estos ninivitas o estos asirios, y ellos eran famosos por su crueldad extrema en la guerra. Eran totalmente exagerados. Y cuando estaban en la guerra y ellos capturaban a un enemigo, ellos lo torturaban brutalmente, lo decapitaban, le cortaban la cabeza y tomaban las cabezas y las exhibían como un trofeo público. Eran sanguinarios, eran esclavistas de forma masiva. Y cuando tenían entre ellos pueblos que habían ellos conquistado, no solamente lo maltrataban, sino que abusaban de ellos y lo obligaban a unirse a sus prácticas religiosas, que eran perversas también. Y nosotros, si pudiéramos comparar, para que usted sepa, cuando nosotros hablamos de los ninivitas, ¿con quién pudiéramos compararlo en el tiempo de nosotros? Nosotros pudiéramos decir que es un imperio, era un imperio terrorista, para ponerle un mote. Pero un territorio, un imperio terrorista, pero poderoso, sanguinario y orgulloso. Esta combinación es complicada. Y por eso fue tan chocante para Jonás que Dios lo enviara a Nínive, porque estos eran enemigos de Israel. Jonás no quería que esta gente se arrepintiera, porque Jonás sabía que si se arrepentían, Dios los iba a salvar, y esto revela el odio que había entre los israelitas y los ninivitas. Y humanamente tenemos que decir que tenían razón, porque estos ninivitas eran no solamente opresores, sino crueles. Y Jonás entendía que ellos no merecían misericordia. Ellos no merecían misericordia por todo lo que hacían. Cuando ellos llegaban a una ciudad, no era que solo acababan con todos los adultos, cogían a los niños y estrellaban la cabeza de los niños hacia la roca para reventarla y reírse. Eran perversos. Pero Jonás sabía que Dios era un Dios compasivo y que a pesar de la maldad de ellos, si ellos se arrepentían, Dios lo iba a perdonar. Ahora, ¿qué tan malos eran los ninivitas? Para seguir dándole un cuadro de que puedan entenderlo. Podemos decir que los ninivitas eran como una especie de ISIS, brutal, o tipo Alemania nazi, para que me entiendan. Eran temidos, eran odiados y eran despreciados por todos los ninivitas. Por eso cuando Dios le dice a Jonás, ve a Nínive, Jonás, esto causa cierta sensación en Jonás. ¿Qué sucede cuando un creyente huye de Dios? Jonás en el capítulo 1 nos muestra con mucha claridad qué sucede cuando un creyente decide desobedecer a Dios y salir huyendo. Y vamos a ver en este capítulo, que está lleno de ironía, vamos a ver 4 puntos. Número 1, cuando la rebeldía del corazón nos hace correr de Dios. Número 2, cuando desobedecemos hay consecuencias. Número 3, la indiferencia es una evidencia del descuido. Y número 4, la gracia de Dios en medio del juicio. Es lo que vamos a estar viendo. Y vamos a ver los 2 primeros versículos. Ya le dije que vamos a ir viendo el texto y vamos a ir aplicando. No me interesa tanto la parte histórica. Quise darle solo un resumen de la parte histórica, porque lo que me interesa es ir aplicando este texto para que nosotros podamos hacer uso de ese texto en nuestra vida diaria hoy. Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Lo primero es que aquí hay un llamado claro.
Dios está llamando de manera clara. Dios no le deja duda a Jonás, sino que le dice claro lo que Dios quiere que Jonás haga. No le deja lugar a la interpretación. Jonás, interpreta lo que yo estoy diciendo. Nada que ver. Dios le dice claro. Primero le dice qué hacer. Levántate y ve. Es lo primero que le dice. Levántate y ve qué hacer. Luego le dice a dónde debe ir. ¿Dónde debe ir? A Nínive. Y luego le dice qué debe decir. ¿Qué debe decir? Bueno, debe proclamar contra su maldad. Una ciudad pagana, como ya dije, una ciudad perversa, como ya dije, que era el enemigo para Jonás. Aún así, Dios va donde Jonás y le dice a Jonás, levántate, ve a Nínive y proclama. Y es lo que Dios todavía sigue haciendo aún hoy. La palabra de Dios es clara. Dios sigue hablando hoy por medio de su palabra y allí nos dice qué hacer, a dónde ir y qué decir. Y muchas veces no es que nosotros no sabemos lo que Dios quiere que nosotros digamos. Muchas veces no es que nosotros no sabemos a dónde Dios quiere que nosotros vayamos. No, sino que nosotros no queremos hacerlo. Muchas veces nosotros sabemos que alguien nos ofendió y nosotros sabemos que debemos acercarnos a esa persona. No es que nosotros vamos a orar para que el Señor nos diga, Señor, ¿lo ofendí o no lo ofendí? No, nosotros sabemos que lo ofendimos, pero no queremos hacerlo. Muchas veces sabemos cuál es la voluntad de Dios en algo, pero es mejor nosotros pedir la oración y decir, hermano, oren por mí. Porque yo quiero que el Señor me ayude en tal dirección, pero nosotros sabemos qué vamos a hacer. Lo que pasa es que no queremos hacerlo. Es mejor preguntar. Porque cuando nosotros preguntamos, sabiendo lo que tenemos que hacer, es porque nosotros deseamos que sea lo opuesto. Y eso es propio del ser humano. Jesús sabía cuál era la voluntad de su Padre. De hecho, Jesús sabía a qué vino a este mundo. Sin embargo, en su humanidad, estando en el huerto de Getsemaní, en su humanidad, Jesús ora y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sentía el peso del pecado sobre él y pidió que pudiese haber otra alternativa, sabiendo Jesús mismo que no había otra alternativa, pero en su humanidad pidió otra alternativa. Y yo le pregunto a ustedes, si esto fue Jesús, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, que sabiendo que algo es pecado, aún así lo hacemos? Y no solamente que lo hacemos, lo justificamos y decimos, es que el Señor sabe que yo soy así. El Señor me conoce. Lo que pasa es que los corderos actuamos de tal o cual manera. Los corderos somos así. Y eso es simplemente para justificarnos y querer minimizar las cosas. Y mayormente cuando las cosas se tratan de nosotros. Si se trata de nosotros, nosotros queremos minimizarlo. Pero si se trata de otro, queremos aplicarle todo el peso de la ley. Dios manda a Jonás a predicarle al enemigo. Y Dios nos manda a nosotros a que nosotros prediquemos también a todo el mundo, incluso al que pueda ser contrario a nosotros. Nosotros debemos predicar el evangelio. Nosotros debemos ir donde esa persona y proclamar el evangelio de salvación. La rebeldía del corazón nos hace correr de Dios. Vamos a ver el versículo 3. Dice el versículo 3, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Y esto parecería algo insólito porque si estuviéramos nosotros hablando de un pagano, o estuviéramos hablando de un impío, dijera, bueno, es entendible que el impío no entienda que al Dios al que se está refiriendo es un Dios que está en todo lugar a la vez, es un Dios omnipresente. Pero no es a un inconverso, no es a un impío, es a un profeta
Es el profeta el que está corriendo. Dios le dice, levántate y ve a Nínive. Y Jonás se levanta y se va a Tarsis, al extremo opuesto de lo que Dios le había dicho, o a donde Dios le había dicho que vaya. Es verdad que los ninivitas eran malos, es verdad. Es verdad que eran contrarios a los hebreos, es verdad. Es verdad que ellos no tenían ningún tipo de conocimiento de Dios, es verdad. Pero es verdad también que el mensaje no era exclusivo solamente para el pueblo hebreo. Y a veces nosotros, al igual que Jonás, nosotros olvidamos qué tan malos somos nosotros. Y al olvidar qué tan malos somos, nos volvemos selectivos y queremos que Dios salve a quien yo quiero que Él salve y queremos que Dios perdone a quien yo considero que Dios debe perdonar. Y no se trata de nosotros, se trata de la gloria de Dios, porque el soberano es el Señor, no somos nosotros. Y a quien nosotros debemos regir y seguir es a la palabra de Dios, no a nuestros instintos ni a nuestros deseos. Jonás tenía una crisis, y una crisis por lo que ya mencioné de los ninivitas, que eran malos y Dios es misericordioso, que hay un contraste. Ellos son muy malos y Dios es muy misericordioso. Y si yo le predico a estos que son tan malos, el Dios misericordioso lo puede perdonar. Usted pudiera decir, bueno, pero lo obvio entonces sería que Él le predique para que ellos se arrepientan. Y a veces hay gente que uno cree que son tan malos. Uno dice, Dios no puede perdonar a ese. A ese no. Porque es que ese es muy malo. Y cuando nos miramos nosotros en el espejo de las Escrituras, nos damos cuenta que nosotros éramos peores. Y eso me hace recordar un juicio que yo vi hace muchos años. Estoy hablando hace como 15 o 16 años. Un juicio que vi en Estados Unidos. Ya usted sabe que lo recuerdo así. Lo recuerdo someramente. Y la persona había sido violada y abusada. Y cuando la persona entró al juicio, que vio a su atacante, comenzó a llorar. Y comenzó a llorar y entonces le acercan y le preguntan que si está llorando porque había recordado todo lo que había venido, todo lo que había sucedido, que si ya estaba fresco en la mente al ver a la persona. Y él dijo, no, yo no estoy llorando por eso. Yo lloro porque estoy viendo a esa persona y siento pena por esa persona, porque si yo no fuera cristiano, yo estuviera en la misma posición que él o peor. La diferencia entre él y yo la hace Cristo. Y Jonás sabía que si él predicaba, ellos se iban a arrepentir. Y él quería que Dios lo desapareciera, no que Dios lo perdonara. Jonás quería que Dios lo eliminara, no que Dios lo perdone. Y eso me hace recordar a alguien que me dijo que una amiga la invitó a orar por su esposo que estaba enfermo. O sea, el esposo de su amiga está enfermo, muy enfermo. Y la amiga con dolor le dice, yo quiero que vayamos a orar por mi esposo no está muy bien y yo estoy muy quebrantada y yo me siento muy mal. Y la hermana fue a orar y fue y oró y comenzó desde que llegó, le pasó la mano al esposo de la amiga y cerró los ojos y comenzó a orar, Señor, sana a tu siervo, Señor, tu sierva lo necesita, Señor, tú tienes poder para hacerlo, Señor, sánalo, ay Señor, sánalo, por favor, Señor, sánalo. Y ella dice que al rato la amiga le topó y le dijo que se lo lleve mejor. Que se lo lleve mejor porque él ha hecho muchas cosas. Y yo pregunto, ¿qué tan malo era ese hombre? ¿Quién puede ser tan malo que el Señor no lo cambie? ¿Quién puede ser tan malo que el Señor no lo perdone?
Y nosotros oramos así porque nosotros entendemos que si tenemos una dificultad, oramos para que el Señor desaparezca esa dificultad, y nosotros olvidamos que es posible que la voluntad de Dios sea que esa dificultad esté ahí para formar en nosotros la imagen de su Hijo Cristo. O sea que lo que es malo no necesariamente es malo, y lo que es bueno no necesariamente es bueno. Usted puede tener la mirada en alguien que usted decir que es una persona mala, y usted se olvida que usted puede ser tan malo o que usted es peor que esa persona. Que usted no es cristiano porque usted es mejor que los que están allá afuera. Usted es cristiano porque el Señor tuvo misericordia de usted, porque el Señor lo eligió, porque usted no tenía condiciones alguna para estar aquí. Sin embargo, Dios por gracia y misericordia lo ha salvado. O sea, podemos decir que Dios lo salvó a usted precisamente por malo y porque no tenía condiciones para salvarse usted mismo. Huir de Dios nunca ha sido inteligente. Pregúntele a Jonás, nunca ha sido inteligente huir de Dios. Y hay mucha gente hoy huyendo de Dios. Mucha gente hoy huyendo de Dios que pone muchas excusas. Dicen, yo tengo que resolver primero tal o cual cosa. Y cuando yo resuelva tal o cual cosa, entonces yo hago lo que Dios quiere que yo haga. Yo siento que Dios quiere que yo haga tal cosa, pero yo tengo tantos compromisos y yo tengo tantas ocupaciones que cuando yo me logre desocupar, entonces yo lo voy a hacer, y nunca lo hace. Y yo te invito a no huir de la voluntad de Dios, yo te invito a obedecer la voluntad de Dios, que es lo que el Señor quiere que nosotros podamos obedecer. El Señor quiere que nosotros podamos hacer un alto, que nosotros no podamos detener, que nosotros podamos hacer un autoanálisis, que podamos examinarnos y que podamos rendirnos a su voluntad, porque al final va a ser así. Al final nosotros vamos a hacer lo que Dios quiere. Hay personas que dicen, no, porque si tú no haces lo que Dios determinó que tú tienes que hacer, Dios va a buscar a otro para que haga lo que tú no hiciste. Pregúntele a Jonás si Dios buscó a otro. Pregúntele a Jonás si Dios buscó a otro. Vamos a hacer y vamos a cumplir su voluntad. La desobediencia siempre nos va a costar. Desobedecer a Dios nos va a traer consecuencias. ¿Quién pagó? Jonás pagó su pasaje y cogió para el lugar opuesto, porque siempre desobedecer nos va a costar. Siempre. Pero cuando tú obedeces, tú no pagas, Dios paga por ti. Pero a veces nosotros preferimos pagar nosotros porque creemos que nos conviene. Y a veces nos preguntamos, ¿qué está sucediendo? Que todo está saliendo contrario a como yo quería. O todo está saliendo mal, o todo está saliendo de manera opuesta a como yo había analizado. Bueno, lo primero que tú tienes que preguntarte es, ¿estoy yo obedeciendo a la voluntad de Dios? ¿Estoy yo obedeciendo a Dios? ¿Estoy yo dentro del marco de su voluntad? Y analiza lo que está sucediendo alrededor de ti. Si estás obedeciendo y tú dices, sí, yo estoy obedeciendo porque yo estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga, entonces quédate quieto y quédate tranquilo, porque Dios va a obrar y Dios está obrando y Dios va a seguir haciendo y su voluntad se seguirá cumpliendo. Pero si tú entiendes que tú no estás obedeciendo, te va a costar, y te va a costar porque tú estás en desobediencia. Te va a costar mucho más de lo que te imaginas. Tanto que un día nosotros nos vamos a ver cara a cara con el Señor. Y nos dice en Corintios que allí vamos a rendir cuenta de todo lo que nosotros hicimos en esta vida, sea bueno o sea malo. Nosotros vamos a rendir cuenta. No es que nosotros somos chivos sin ley. Porque, fíjese, el dominicano, ¿por qué conduce como conduce? Porque aquí no hay consecuencia. Y yo conozco a alguien que dice, no, mi vehículo bien por dentro. Por fuera no, porque es que yo me parqueo en un vehículo y estoy en un parqueo y estoy chocado sin saber ni siquiera quién lo hizo, porque la gente anda de manera salvaje. Pero cuando usted va a otro país que
que hay ley, hay consecuencia y hay que cumplir. Entonces el mismo dominicano que conduce mal aquí, entonces en otro país conduce mal. Conduce bien, perdón. ¿Por qué? Porque hay un régimen de consecuencia. Porque él sabe que le va a llegar un ticket de $500 y tiene que pagarlo. Bueno, el cristiano tiene consecuencias en esta vida. Y no nos va a llegar un ticket un día, pero sí un día nosotros vamos a estar en la presencia del Señor, cara a cara con el Señor, y vamos a rendirle cuenta a Dios por todo lo que nosotros hicimos. Y al Señor no le vamos a poder dar una excusa y no le vamos a poder decir, ay, señores, que tú me diste un trabajo, que tú no debiste darme ese trabajo, porque ese trabajo fue que me quitó todo el tiempo para yo hacer lo que tú querías que yo hiciera. Tú no debiste darme No vamos a tener excusa ante el Señor, simplemente nos vamos a estar allí avergonzados. ¿Estamos nosotros huyendo de Dios? A veces huimos de Dios sabiendo el compromiso que nosotros tenemos en nuestra familia, el compromiso que tenemos con nuestras parejas, en nuestros matrimonios. Huimos de Dios a veces huyéndole al llamado de Dios de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Huimos de Dios en nuestros hábitos de oración, en lo que debería ser un hábito de oración, en lo que debería ser mi hábito de estudio bíblico, huyendo de Dios. ¿Quién está huyendo de Dios? Vamos a ver los versículos 4. Siempre que nosotros desobedecemos vamos a tener consecuencias. Dice el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Wow, parecería como que todo estaba saliendo bien, ¿verdad? Jonás ve todo lo que está sucediendo y se va y se acuesta a dormir. Y hay un pero ahí, que los peros de Dios en la Biblia son complicados. Y dice, pero Jehová, y entonces cuando Jehová levantó la tormenta, cambió entonces la aparente paz que había alrededor de Jonás. Y Jehová, la Biblia nos dice que si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Y que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles, porque el Señor tiene control de todas las cosas. Y no hay seguridad fuera del alcance de nuestro Señor. No había seguridad para Jonás fuera del alcance de Dios, y no hay seguridad para nosotros fuera del alcance de nuestro Señor. Nosotros simplemente vamos a estar seguros en los brazos del Señor y no estaremos seguros en el camino de la desobediencia. Aunque todo aparente estar bien. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros pecamos? Que todo aparentemente está normal. Y como todo está normal, seguimos y volvemos y pecamos, y volvemos y pecamos, y convertimos el pecado entonces en un hábito, y creemos que todo está bien. Todo no está bien porque le hemos fallado a nuestro Dios. Aunque todo aparente estar bien. Y cuando nosotros desobedezcamos al Señor, y todo aparente estar bien, esperemos la tormenta, que la tormenta se acerca. Ahora, pastor, usted está diciendo que cuando yo desobedezco a Dios, Dios va a enviar una tormenta para castigarme. No, yo no estoy diciendo eso, porque la tormenta que nosotros estamos viendo en este relato bíblico no es un instrumento de castigo, es un instrumento de gracia, porque es un instrumento para que este hombre reaccione y se vuelva a Dios. La tormenta, la crisis, los problemas, las dificultades no son necesariamente un instrumento de castigo, sino un instrumento para hacernos volver a Dios. O sea, son un instrumento de gracia. El dolor puede ser un instrumento de gracia. La crisis puede ser un instrumento de gracia. Las situaciones difíciles pueden ser un instrumento de gracia para hacernos y para formar la imagen de Cristo en nosotros.
para que nosotros nos volvamos al Señor. La tormenta de la vida, entonces podemos decir y podemos concluir que las tormentas de la vida son un instrumento en las manos del Señor para que nosotros no solo descansemos y confiemos en su providencia, sino para que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Jonás sale huyendo, sale corriendo y Dios se queda de brazos cruzados. Dios envía la tormenta. Y reitero, la tormenta no era para castigarlo, para darle un castigo sin sentido, sino para dirigir los pasos de Jonás. No podemos pensar que cuando llegan las cosas que son aparentemente malas, entonces es porque Dios me castigó por algo que yo hice. No, podemos decir Dios nos está corrigiendo, porque mi desobediencia trajo como resultado esta corrección, y puede ser que esa corrección me duela porque el padre al hijo que ama, ¿qué hace? Lo disciplina. Cuando un padre ve que un hijo está malcriado, que hace lo que quiere, que rompe todo lo que le queda a su alrededor y dice, ay, mira qué lindo, él rompe las cosas, ay, es que es un bebé. No lo ama. El padre, cuando ama al hijo, lo disciplina y lo corrige para mañana no tener que ir a verlo a una morgue de un hospital o para no tener que ir a verlo mañana a una cárcel. Por eso la Biblia nos dice que el padre, al hijo que ama, entonces el padre lo disciplina. Yo conozco a un cristiano, lo conocí hace muchos años atrás, que lo metieron preso. Y lo metieron preso con una falsa acusación. Lo acusaron de manera falsa y cayó preso en La Victoria. Y él dice que él le da gracias a Dios que pudo caer en La Victoria, porque él caer en La Victoria lo hizo conocer a Dios. Y lo hizo conocer a Dios porque al él verse en la situación que estaba, no tenía salida ni tenía escapatoria, solamente podía creer y confiar en la providencia del Señor. Y allí se acercó a Dios y Dios impactó a todo el que estaba alrededor de él por medio de él. O sea que ir a la cárcel para él fue bueno, porque lo acercó al Señor. Te dirá, es una locura. Sí, es verdad que es una locura. Eso es el evangelio para todo aquel que cree. Locura. Si tú estás en medio de una tormenta de la vida, pregúntate, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Estoy huyendo de Dios? Porque a veces esas tormentas, esas situaciones que nosotros enfrentamos, esas crisis que nosotros atravesamos, no son para destruirnos, sino para que nosotros podamos devolvernos porque estamos por mal camino. Preguntémonos. Si vamos en sentido contrario, el Señor nos va a enviar una tormenta que nos despierte. El Señor quiere que nosotros nos volvamos a Él y el Señor quiere que ese volvernos a Él es volvernos a nosotros estar en el centro, en el marco de su voluntad. La indiferencia evidencia el descuido. ¿Cómo yo sé que hay un descuido espiritual? Cuando hay indiferencia. Cuando nosotros decimos aquí, hermano, hay una situación, vamos a orar. Y estamos todos orando y hay dos hermanos que están allá atrás hablando. Y diciendo, ay, pero que, ¿y qué es lo que vamos a comer hoy? Ay, vamos a hacer un pollito. Ay, que no, pero que mira, pues no, lo que pasa es que yo dejé un locro a menos talla. Y el otro dice, ay, no, pero es que... Y estamos orando porque hay una situación y ellos están por allá atrás hablando de otras cosas que no tienen sentido ni siquiera hablar ahora. Eso habla de un descuido espiritual. Mire, Jonás, aquí como nos lo dice en el versículo 5, dice, pero Jonás, hay una tormenta, el barco se está casi rompiendo en dos. Imagínense la fuerza de los vientos y de las olas, están casi rompiendo el barco en dos. Y Jonás, dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Él
Resuelvan como ustedes puedan y pues yo echo a dormir tranquilo. No es conmigo. Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tiene, dormido? Si el dueño de la nave hubiese sido dominicano, le dice, oye, pero tú sí eres vago. Pero no era dominicano. Le dijo, ¿qué tienes? Dormilón. Levántate y clama a tu Dios. O sea, había un descuido en Jonás tal que Jonás, en vez de orar por la situación que está presentando y que están sufriendo lo que están alrededor de él, no, él está dormido. Y eso es preocupante. Mientras los idólatras, los impíos oran, el hombre de Dios duerme. Y el sueño aquí es sinónimo de descuido y es sinónimo de frialdad. Y a veces, hermanos, resulta penoso que el que conoce a Dios no ora y el que no conoce a Dios pide oración. El que conoce a Dios es el más frío espiritualmente. Paso a darle un ejemplo. Usted está en un lugar y pasa cualquier cosa. ¿Y quién es el que dice, vamos a orar? El inconverso. Usted lleva a alguien a su casa con problemas, alguien les invita, un inconverso invita a otro inconverso ahora a su casa y le dice, ay, mira los problemas que yo estoy pasando. Y ese otro inconverso le dice, pero visita la iglesia. El inconverso, visita la iglesia. Trae a los cristianos para que oren por ti. Y yo he escuchado gente que me han dicho, yo quiero ir a la iglesia porque fulano. ¿Y quién es ese fulano? No, alguien que yo conozco. ¿Es creyente? No es creyente. Pero me dijo que visitara la iglesia, que Dios podía resolver mi problema. Usted dice, bueno, no es tan así, sí, pero lo está guiando a Dios. Y nosotros a veces cuando llegan las situaciones y alrededor de nosotros pasan cosas, nosotros nos quedamos callados. Y es el inconverso que tiene que gritar, hay que orar. Es el inconverso el que dice, hay que ir a la iglesia. Porque muchas veces somos fríos en las cosas espirituales. Somos vivos para las cosas seculares. Somos vivos para nosotros estar metidos en TikTok y lucirnos y cosas y mandando. Ustedes ven cómo son las cosas de TikTok. Y TikTok es el mundo hoy. Y somos vivos ahí en TikTok. Ustedes no ven, güey. Y si estamos comiendo, para la comida, miren la monstruosidad que me estoy comiendo. Espérate, que tengo que ver qué dicen mis seguidores por TikTok. Y cosas. Y yo veo, miren, las barbaridades que uno ve en las redes sociales hoy de los creyentes. A mí me da vergüenza. Y usted ve las cristianas y los cristianos haciendo cosas que no tienen ni sentido. Y cogen la comida y la abrazan. Yo vi uno que la abrazó y cogió el celular y dijo, y ahora le voy a orar al Señor por estos almuerzos. Señor, en el nombre de Jesús. Dice, pero ¿qué? No tiene sentido. Y cuando la situación se pone seria, entonces usted ve que los inconversos comienzan a escribir, oren. Tengo un familiar enfermo, los cristianos que oren. Que oren, y comienzan los inconversos a pedir oración mientras los cristianos están recreándose en las redes sociales y utilizando. Yo no estoy diciendo que no se recreen. De hecho, Yomar habló hace 2 semanas atrás sobre el balance que debe existir en todo esto. Busquen la predicación que está en nuestro canal de YouTube. Yo no estoy diciendo que no hay que recrearse. Lo que yo le estoy diciendo es que la presencia donde nosotros estemos, sea en las redes, en el mundo real, donde sea que nosotros estemos, el mundo tiene que ver a Cristo y el mundo tiene que saber que nosotros somos cristianos, que representamos a Cristo, que somos carta leída y que nosotros no debemos ser fríos espirituales, que nosotros debemos tener el sartén por el manto y somos nosotros los que tenemos que proclamar el evangelio y tenemos que proclamar la gloria de nuestro Salvador. Nosotros somos nosotros. Y a veces nos sentimos contentos solo con asistir el domingo a la iglesia. Nos sentimos bien. Yo voy los domingos a la iglesia y punto. Y tú preguntas, ¿y ora? A veces. ¿Estudia la Biblia? No tengo tiempo. Tengo muchos compromisos como para yo estar involucrándome en tantas cosas y tengo que dedicar tiempo para mí. Y nos vamos enfriando. Y nos vamos enfriando porque nos convertimos solamente en domingueros.
Nos acordamos de la iglesia y del Señor el sábado en la noche cuando comenzamos a buscar la ropa para alistarnos al otro día y venir a la iglesia. Esos son los muy dotados, porque los que no son tan dotados se levantan al otro día huyendo, se bañan corriendo y comienzan entonces a buscar lo que se van a poner. Y hemos olvidado los medios de gracia que el Señor ha provisto para el crecimiento espiritual de la iglesia. Hemos olvidado los medios de gracia que el Señor ha provisto para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Y no aprovechamos los medios de gracia porque nos justificamos teniendo 1100 cosas que hacer. Invertimos en todo, invertimos en cualquier cosa que nosotros querramos invertir y se nos olvida que tenemos que invertir también para nuestra vida espiritual. Nos mostramos fríos espirituales. No oramos, no estudiamos la Biblia y reitero, no disfrutamos de los medios de gracia que el Señor ha provisto para nuestro crecimiento. La iglesia de Cristo no debe estar dormida. No. El mundo está en crisis. ¿Usted cree que el mundo está en crisis? El mundo está en crisis. Pero no solamente que el mundo está en crisis porque Israel bombardeó a Irán, Irán bombardeó a Israel. No es solo eso. El mundo está en crisis, el mundo está muerto en sus delitos y pecados. Y nosotros tenemos el antídoto para eso, que se llama Jesucristo. ¿Y qué estamos nosotros haciendo con el mensaje de salvación? Nosotros deberíamos invertir en lo que realmente importa. Pero a veces se nos olvida a nosotros qué es lo que realmente importa. Y se nos olvida que nosotros estamos en esta tierra de pasada. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Nosotros no somos eternos aquí. Un día nos vamos de aquí. Y la Biblia dice que yo debo ahorrar allí en aquel lugar donde ni la polilla ni el orín corrompen. Donde no entran ladrones a hurtar. Donde los bancos no quiebran. Usted nunca ha oído, el Banco Celestial quebró por un mal manejo espiritual. No, nada de eso. Nosotros deberíamos invertir en las cosas que realmente importan. Pero no lo hacemos. Dice el versículo 7. Debo ir cerrando, pero déjenme leer solamente para que podamos tener el contexto de lo sucedido. Versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues él se lo había declarado. Finalmente Jonás confiesa que él es el culpable de lo que está sucediendo porque está huyéndole a Dios. Reconoce que él es la causa y hay que reconocer que hay que ser valiente para eso. Cuando nosotros estamos huyendo de Dios, todo el que está a nuestro alrededor es afectado por mi desobediencia. Oiga bien eso. Todo el que está alrededor mío es afectado por mi desobediencia. Tu pareja, tus hijos, tus amigos, todos son afectados cuando tú estás huyendo de lo que Dios quiere que tú hagas. Y yo le he dicho otra vez que yo tengo un primo hermano que él es creyente ahora, pero él llegaba a la casa cuando le iba a amar en la calle y llamaba a la mujer: fulana. Ni me acuerdo el nombre de la mujer, pero él le llamaba fulana. Y le decía: dime, ¿qué pasó? Y le decía: ¿tú no estás orando? Sí. ¿Tú estás estudiando la Biblia? Sí. Revísate, porque cada vez que tú no estás haciendo la cosa bien, a mí me va mal. Y él no era cristiano, él era inconverso. Llega la tormenta. La tormenta es tan fuerte que ellos pensaban que el barco se iba a partir en dos. Había mucho allí, mucho papel de baño, yo me imagino en todos los lados. Todo el que estaba allí estaba sufriendo por la desobediencia de Jonás. ¿Quién había provocado la tormenta? Dios. ¿Por qué?
Porque dentro de esa embarcación había un desobediente. Cuando las cosas nos están yendo mal a todos de manera colectiva, vamos a salir a buscar al desobediente, que hay alguien que está huyendo de Dios. ¿Quién está huyendo de Dios? Alguien está huyendo de Dios y Dios está haciendo y ha levantado una tormenta para que esa persona pueda regresar y pueda volver a donde Dios quiere que esté. No se preocupen por la luz. Esto es República Dominicana. Y tenemos que reconocer que entonces que el primer paso para la restauración es reconocer, soy yo. Es reconocer, yo he fallado. Es reconocer, yo soy el que estoy huyendo y me arrepiento de lo que yo he hecho. Es reconocer que lo que estamos haciendo está mal y que nosotros debemos alinearnos con el Señor. Yo no he asumido las cosas como he tenido que asumirlas. Yo he sido irresponsable. He sido irresponsable con mi vida espiritual. He sido irresponsable con lo que Dios quiere que yo haga. Y yo tengo que hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y yo no lo he estado haciendo. Yo he estado huyendo. Señor, perdóname. Y ahí comienza entonces la restauración. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Le preguntan ellos en el versículo 11. Porque el mar se iba embraveciendo más y más. O sea, no era que una tormenta, no. Mientras más pasaban los minutos, más fuerte se volvía la tormenta. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Qué usted cree que hicieron los hombres? No, eso es lo que yo pensaba, pero no, dice el versículo 13. Y aquellos hombres, ustedes son crueles, de esto eso no me sorprende. Esto antes de él terminar de hablar, pero ya estaba en el agua, no ha sido. Versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, clamaron a Dios y dijeron, fíjense, ellos trataron de hacer todo lo que humanamente era posible. No digan que me dio una pajita y te quiero entrar. No. Todo lo que humanamente es posible lo hicieron ellos. Cuando vieron que ya no podían, entonces clamaron a Dios, porque ellos dijeron, espérate, y si este nos está metiendo en un gancho y lo tiramos al mar, entonces el Dios de este tipo nos hunde a nosotros. No, espérate. Todo lo que humanamente es posible. Y luego entonces, como ya no había más nada que hacer, entonces tiraron a Jonás al agua. Los marineros paganos terminaron adorando a Dios, a pesar de Jonás, por la obra, por lo que Dios había hecho. Dios es soberano y Dios hace que todas las cosas tornen para su gloria. Y todo terminó dando gloria y honra al nombre del Señor, porque el Señor usa incluso nuestras fallas para Dios llevar gloria a su nombre. Ahora, yo no puedo usar esto como excusa para pecar tampoco, porque la gracia no cancela la obediencia. La gracia me lleva a obedecer. Y nosotros debemos obedecer aunque la voluntad de Dios nos duela, aunque la voluntad de Dios nos quebrante. Los impíos en este relato mostraron más misericordia que Jonás, porque cuando Jonás vio la tormenta, él sabía que era él y se fue a dormir. Y ellos, cuando sabían que era por causa de él, en vez de tirarlo al agua, comenzaron a ver qué podían hacer para no tirarlo al agua, que él fueron más misericordiosos que él. Y a veces hay impíos que tienen más misericordia que nosotros. Hay impíos a veces que razonan y hacen las cosas a veces mejor que nosotros. Nosotros que deberíamos dar testimonio de que somos creyentes y ellos actúan mejor que nosotros cuando nosotros somos y deberíamos ser representantes de Cristo. ¿Qué estamos haciendo? Y el versículo, termino leyendo el versículo 17. Dice el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Le voy a decir cómo yo veo esto. Cuando ya el Señor vio que ellos ya lo iban a arrojar al agua, el Señor tomó la aplicación de Uber acuática y le llamó un pez a Jonás
para que lo pasara a recoger cuando lo tiraran al agua. Y pasó el Uber acuático, se tragó a Jonás, y ahí entonces Jonás iba tranquilo y seguro. Hay muchas personas que creen y dicen que este fue parte del castigo de Jonás. Y dicen, mira cómo Dios lo sometió, mira cómo Dios lo llevó en un pez, y esto Dios lo castigó por eso. Pero yo no veo aquí un castigo, yo veo gracia. Yo veo la gracia de Dios incomparable, la gracia de Dios inmerecida de Dios hacia Jonás. ¿Qué Dios pudo haber hecho? En medio de una tormenta, dejarlo que se ahogue. Dejarlo que se ahogue. Dios no, porque lo tiró, fueron los tripulantes. Dios hubiese podido dejarlo ahogar y mandar a Nínive a otro profeta. Y coger y mandar a otro profeta a Nínive, que había más. Mandar a otro profeta a Nínive y Jonás, nos vemos aquí arriba. Sí, pero Dios preparó un pez. Y ese pez no fue un castigo, fue una especie de cápsula de misericordia. Y en el pez nosotros vemos la misericordia de nuestro Señor. La misericordia de Dios en enviar a un pez para que, no solo para que llevara a Jonás donde Dios quería, sino para que Jonás tampoco pudiera sufrir ningún tipo de daño. Muchos de nosotros es posible que estemos dentro de un pez, confinado, encerrado en fracasos, en tristeza, en depresiones, en crisis, en situaciones que a veces no entendemos. A veces yo recuerdo a alguien que me decía, mira, yo lo hago todo bien como se supone que debería ser y al final como quiera me sale mal. ¿Qué hago? No es tiempo de hacer algo, es tiempo de correr a Dios. No es el fin de tu vida, es un proceso. Y Dios está obrando. Y la Biblia nos enseña que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y Dios está obrando. Y Dios hará que el marcador gire para la gloria de su nombre. Y si el marcador gira para la gloria de Dios, entonces al final el marcador terminará beneficiándonos a nosotros. Dios habla. ¿Estás escuchando a Dios? En medio de la situación que tú puedes estar pasando, ¿estás escuchando a Dios? Si no lo estás escuchando, es porque no estás leyendo las escrituras. Dios habla. Y huir de Dios siempre ha sido una locura. Y no vuelva y pregúntele a Jonás. Dios utiliza las situaciones difíciles, en este caso la tormenta, para Dios hacer que sus hijos reaccionen y vuelvan al punto donde Él quiere que nosotros volvamos. No hay lugar tan lejos como Tarsis donde Dios no nos pueda alcanzar. Jonás se fue huyendo a Tarsis, pero no había ni hay un lugar tan lejos. El salmista decía, si en el cielo ahí tú estás, si en la tierra ahí tú estás, si debajo de la tierra ahí tú estás, ¿de dónde me esconderé de tu presencia? No hay lugar alguno donde nosotros podamos escondernos de Dios. La gracia de Dios nos persigue. Incluso cuando nosotros estamos huyendo porque hemos desobedecido, la gracia de Dios nos persigue. ¿Estamos nosotros conscientes de que estamos corriendo? ¿Estamos conscientes de que hay cierto descuido espiritual en nuestra vida? ¿De que hay cosas que yo he dejado de hacer? Hay cosas que yo hacía, medios de gracia que eran de bendición para mi vida, que hoy yo me he apartado de eso. Confiésale al Señor tus pecados. Y hoy es el día para nosotros dejar de huir y nosotros comenzar a obedecer. El Señor nos ayude a que nosotros podamos entender que nosotros tenemos que obedecer, no huir. Y que cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios no se beneficia de Dios, nosotros nos beneficiamos de Él. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que
nos ayude a reflexionar, nos ayudes a meditar, nos ayude, Señor, a nosotros poder entender, Señor, cuánto te necesitamos, Dios, y que nos ayude a entender que a pesar de lo dura que pueda ser cualquier situación, Señor, nosotros en ti podemos llegar hasta el punto final y que huir, Señor, de las situaciones lo que va a provocar es desobediencia y va a provocar una crisis mayor. Ayúdanos, Señor, a entender que fuera de ti, Señor, nosotros no tenemos nada que buscar. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga.